Vale, ¿se me oye? ¿Sí? Bueno, primero de todo, muchas gracias a la organización. La verdad es que esto es una gozada ver a tanta gente y poder compartir experiencias. Lo que os presento aquí es parte de la tesis que estoy haciendo en la Bartlett School of Planning desde hace ya... va a cumplir el 5º año y conforme me acerco al final tengo que empezar a escribir las conclusiones de cada uno de los capítulos, es en lo que estoy ahora, y conforme me acerco más al final evito más tomar decisiones, evito más cerrar y cada vez estoy más nervioso, más vulnerable, etcétera, etcétera. Entonces, quiero presentaros esto desde ahí. Este trabajo, o sea, que es parte de la tesis, es una parte de uno de los capítulos y toda la tesis ronda alrededor de una experiencia de acompañamiento que hice en 2015 en el campo de Cebada, que muchos de vosotros supongo que conocéis, pero bueno, voy a brevemente enseñároslo. La idea del capítulo es bajar a las acciones más del día a día, que es cómo se riegan las plantas allí, y lo voy a vertebrar a través de una pregunta o preguntas alrededor de lo que es la suficiencia, o si es algo suficiente, o cuándo suficiente ya es suficiente, o si ha sido demasiado, o si nos hemos pasado, o si... ¿no? Y eso articula dos cosas. Una, la relación entre temporalidad y materialidad, porque tiene que ver con si hemos estado suficiente tiempo haciendo algo o si hay suficientes elementos que nos permiten hacer lo que hacemos, ya lo veréis. Y otra es la relación entre lo productivo y lo afectivo, que van a ser como subtextos, no van a ser explícitos, como lo voy a contar. Entonces, lo que voy a hacer es describir cómo se riegan las plantas. Antes de nada, el campo de Cebada es un lugar que está en La Latina, aquí cerca, donde había antes un polideportivo que se tiró en 2009. En 2010, entre 2010 y 2011, unos vecinos pidieron al ayuntamiento que se les cediera el espacio. Entonces es un lugar de titularidad pública, por lo tanto es un espacio público, pero es un lugar gestionado por un colectivo, una serie de vecinos bastante heterogéneo, que lo abren y lo cierran todos los días. Y dentro de las cosas que se hacen allí, que son conciertos, pero también está abierto durante los días de entre semana a la gente del barrio o a gente para que se tomen sus cervezas y charlen con sus colegas, hay un huerto, que es la zona del fondo, y un jardín. Entonces, el huerto y el jardín tiene varios lugares, que son, primero, un jardín ornamental, que hay plantas variadas, de tamaños variados, y con necesidades variadas de riego. Luego hay un huerto, que son unas mesas donde se plantaban, bueno, no lo he dicho, pero el campo de Cebada se cerró o se devolvieron las llaves al ayuntamiento en 2015 y por eso voy a hablar en pasado, aunque sigue estando activo el grupo que lo gestiona. De hecho, Cane, que está aquí, participa bastante con ellos. O sea, no vamos a darlo por cerrado, pero yo voy a hablarlo en pasado, pues también porque es la experiencia que yo tuve, ¿no? Bueno, el huerto se plantan pues tomates en un bancal, lechugas en otro, etcétera, etcétera, ¿no? Luego había otra zona que está delante del huerto, que era como una especie de zona intermedia que protegía al huerto y que eran un conjunto homogéneo de plantas. Y luego, además de eso, hay pequeñas jardineras normalmente con árboles, que muchas de ellas estaban secas, muchos árboles estaban secos o ya no había un árbol, y tenían la particularidad de que se movían porque se hacían como veis ahí abajo, con cubos de basura, algunos de ellos, ¿no? No se movían muy a menudo, pero se podían mover. Además de regar, que se tenía que hacer o se hacía más o menos regularmente, por eso digo casi todos los días, había que hacer otras cosas. Ahí me veis intentando aprender a airear las plantas y no supe aprender bien. Bueno, pero hay que airear el suelo, recoger las plantas, etcétera, etcétera. Y aquí quiero señalar que aunque no se recogieran, se ve un poco mal esta imagen, pero bueno,
tomate está picado por un pájaro. Entonces, la idea de que algo se hiciera de forma ocasional, por ejemplo, recoger los tomates, en el momento en el que yo estuve había muy poca gente, no había suficiente gente como para hacer todas esas acciones o prácticas jardineras, supuestamente hechas por los jardineros humanos, en este caso. No había suficiente gente y, por lo tanto, se podían llegar a madurar, pero eso lo que hacía era atraer a otros jardineros que eran por los pájaros que se lo comían, ¿no? O sea, al final no era tanto una cuestión de si era mejor o peor que fuera más productivo el huerto o no, ¿vale? Entonces, la cuestión es cómo se regaba y cuáles eran las condiciones que permitían que el campo se regara. Y el primer escollo que se encontraban es que no había una conexión directa a la red de suministro de agua municipal. Y, por lo tanto, cada vez que se quería regar con suficiente agua con suficiente presión del agua y con esa presión constante, se necesitaba conectarse de forma situada, o sea, específica, desde un antiguo cuadro eléctrico. Ya no tenía cuadro eléctrico, había una manguera escondida, esa manguera se desplegaba, se conectaba con un codo de plomo y se abría la llave, ¿no? El codo de plomo y la llave estaban guardadas en una mochila dentro de un almacén que alguien tenía que tener la llave para poder acceder a todo eso, es decir. Entonces, cada vez que querías presión suficiente, lo que necesitabas era ir al almacenaje, abrir con la llave, encontrar la mochila y hacer todo el proceso, no lo voy a ver. Entonces, eso tardabas un tiempo, ¿no? O sea, necesitabas tiempo para ello. Una vez que eso lo abrías, podías ir dentro del campo, regar con suficiente agua a presión todas las plantas, volver, quitarlo y volver a guardarlo, porque si no te robaban el codo de plomo, que era bastante valioso, que alguna vez pasó. También, si había demasiada presión, es decir, suficiente presión, pero demasiada, se podía hacer que los tallos salieran las raíces. Entonces, cada vez que abrías con suficiente presión o con mucha presión o con toda la presión, lo que tenías que hacer luego es desde el extremo de la manguera controlarlo para que cuando te acercabas mucho a la planta, que no salpicara esa tierra. También había otra posibilidad, que es una vez que abrías, que conectabas el agua, cuidado que se nos están abriendo podías llenar los depósitos de agua. Para llenar los depósitos de agua necesitabas hacer también una serie de operaciones que lo que te daban era cierta autonomía para los siguientes días. Porque no pasa nada, vale. De tal manera que tener suficiente agua también se podía conseguir no conectándose cada día, sino haciendo una previsión el día anterior o los días anteriores y utilizando cierta agua. Había también en uno de los dos, aquí no se ve muy bien, pero en uno de los dos depósitos, en esta foto de la izquierda, a mitad había dos cortes en el depósito, por lo tanto no se podía llenar del todo, solo se podía llenar 3/4, porque si no se le escapaba el agua, entonces no servía para nada. Entonces, una vez que tenías o estabas conectado afuera o tenías agua en el depósito, tenías que decidir qué utensilio utilizar. Uno era la manguera verde, otro era la manguera amarilla y otro era una posible regadera. Cada uno de ellos permitía unas ciertas cosas. Por ejemplo, la manguera verde era la mejor porque te permitía llegar a todos los lugares del campo, era muy, muy larga, pero necesitaba mucha presión. Y, por lo tanto, a veces, cuando no estaba conectado fuera, sino que estaba conectado solo el depósito no te permitía, sobre todo, a lo mejor te lo permitía al principio, que tenía mucho agua, pero conforme iba bajando, pues la presión se reducía y entonces tú al final no podías llegar al último árbol. Por lo tanto, tenías que utilizar la regadera, pero la regadera te obligaba a ir y volver, por lo tanto, necesitabas más tiempo para ello. Entonces, aquí llego al final, ya está. O sea, ahora quería hacer como un micro comentario, ¿no? ¿Qué es suficiente, no? Ahora es como, ¿suficiente es regar un poquito los girasoles hoy
y no mañana? Y entonces, ¿y por qué decido regar los girasoles? Y entonces ahí entra lo afectivo, ¿no? Los girasoles, por ejemplo, fueron, durante el tiempo que yo estuve en el campo, una de las plantas más bonitas. Y todos yo cuando entraba todos los días, lo primero que apuntaba en mi cuaderno es, ¡jo, qué bonitos están los girasoles!, ¿no? Y los días que estaban pochos, como este, decía, ¡joder, están tristes los girasoles! Y entonces querías regarlos también. O sea, los regabas porque estaban bonitos, pero los regabas también porque estaban tristes. Entonces lo productivo era dejaba un poco de estar ahí, pero la pregunta si era suficiente estaba presente. Y por lo tanto, ¿qué es suficiente? En este caso no es una cuestión